Buen día, mi nombre es Laura Elena Martínez Mendiola y esta es mi actividad de asignación a cargo del docente en línea de la materia Ingeniería Ambiental del Relleno Sanitario. Muy bien, en esta actividad recapitularemos los puntos vistos con anterioridad, donde hemos podido conocer un poco más sobre el destino final de los residuos sólidos urbanos y las operaciones de los rellenos sanitarios. Antes de comenzar, creo que es muy importante tener en cuenta los siguientes conceptos, que son los RSU. Bueno, pues estos son los desechos generados en la comunidad urbana provenientes de los procesos de consumo y desarrollo de las actividades humanas y que normalmente son sólidos a temperatura ambiente. ¿Y qué es un relleno sanitario? Se denomina relleno sanitario al espacio donde se depositan los residuos sólidos de una ciudad después de haber recibido determinados tratamientos. Ahora sí, el punto número 1 de esta actividad es: en México, ¿cuál es el principal destino final de los residuos sólidos urbanos? Muy bien, aquí podemos ver una imagen donde se marca la cantidad de residuos que se recolectan en toda la Ciudad de México. Así que podemos concluir lo siguiente: en la actualidad, todas las entidades cuentan con su territorio rellenos sanitarios para disponer sus residuos, excepto la Ciudad de México. Los residuos de esta última se disponen en 4 rellenos sanitarios en el Estado de México. Uno está en La Cañada, de Cuautitlán Izcalli, El Milagro y Chicolhuapan, y uno más en el Estado de México y en Cuautla. Eso quiere decir que el principal destino de los residuos sólidos es un relleno sanitario. Ahora bien, ¿cuáles son los requerimientos iniciales y los criterios de selección para un sitio destinado para un relleno sanitario? Aquí nos basamos en la norma 083 de Semarnat 2003. En el apartado 6 nos hace mención sobre los criterios o especificaciones para la selección del sitio. Nos habla el punto número 1 o 6.1 de restricciones para la ubicación del sitio. Eso nos habla un poco sobre a qué kilometraje debe estar, las localidades mayor a cuántos habitantes, para que no haya algún daño a los alrededores. También nos habla de estudios y análisis previos requeridos para la selección del sitio. Es en el punto 6.2. Esto nos habla un poco sobre estudios hidrológicos, análisis del sistema de flujo, determinar la dirección de flujo, entre otros estudios. Ahora bien, el siguiente punto es el 6.3, que nos habla de estudios y análisis en el sitio previos a la construcción y operación de un sitio de disposición final. Esto nos habla un poco sobre estudios geotécnicos, estudios topográficos, estudios de laboratorio, evaluación geológica, entre otros puntos. También el 6.4 nos habla de estudios de generación y composición. Esto se refiere un poco a conocer la composición de los residuos y qué manejo especial se les brindaría. Por último, el apartado 6.5 nos habla de cumplimiento de estudios y análisis previos. Es decir, que mediante una tabla se analizará que todos los estudios generados anteriormente se estén cumpliendo. Ahora bien, el punto número 3 habla sobre cuál es el funcionamiento de un relleno sanitario y la normatividad de su operación. Como comentaba con anterioridad, en México la norma 083 Semarnat 2003 contiene las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y otras obras complementarias de espacios para la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, tomando en cuenta que las partes de un relleno sanitario se conforman por módulos, tubos de extracción de líquidos, impermeabilización y pozos de control. Ahora bien, ¿cómo funciona un relleno sanitario?
Estos se conforman de celdas, las cuales protegen el suelo mediante una geomembrana hecha de hule, la cual canaliza los líquidos lixiviados. Estos son altamente contaminantes que se generan por la descomposición orgánica de los residuos. El sistema del drenaje es de suma importancia para que los lixiviados no lleguen a subsuelos ni a los mantos freáticos, evitando su contaminación. Estos espacios también deben contar con la infraestructura necesaria a base de pozos que capten el gas metano producido por los desechos y así realizar un adecuado manejo de dichos gases. Debido a este proceso, la colocación de tubos para ventilación es de suma prioridad. También es importante mencionar que la separación de la basura es primordial para evitar la generación excesiva de gas metano, aunque en algunas ocasiones el gas puede recuperarse y ser procesado para crear otras fuentes de energía, tal como la electricidad. Ahora bien, el punto número 4 nos habla sobre cuándo un relleno sanitario debe dejar de operar y cómo se determina su capacidad. Aquí hay un ejemplo o un diagrama de flujo, el cual especifica los pasos a seguir para identificar cuando un relleno sanitario ya puede dejar de operar, tomando puntos importantes como si se está acercando el término de su vida útil, también tomando en cuenta que deben realizarse ciertos procesos donde se revise la topografía final del sitio, si se elaboró o se modificó un proyecto de clausura, si hay especificaciones del tipo de material y cobertura y también si se aprobó el proyecto de clausura. También debemos tomar en cuenta si hay una calendarización de un registro de cierre, si después de 3 meses de paro hay alguna modificación. Eso quiere decir que si hay algunos límites del acceso del sitio, si se tiene un conteo o revisión de material de la cobertura final, y en caso de no ser así, se realiza una clausura. Ahora el punto número 5 es sobre qué acciones deben ejecutarse al cerrar un relleno sanitario. Muy bien, bueno, pues al cerrar un relleno sanitario empieza lo que es un subsistemas, clausura de relleno sanitario o algunas bases que son o monitoreos post clausura, como puede ser hacer un, este, un control sobre sistemas del biogás, también los sistemas de drenaje de lixiviados, sistemas del monitoreo de gas y lixiviados, monitoreo de biogás, monitoreo de aguas superficiales, monitoreo de asentamientos, entre otros puntos, los cuales podremos verificar que sea necesario la clausura de manera permanente. También podemos observar un diagrama de flujo, el cual especifica un poco los procedimientos para identificar un cierre definitivo de un relleno sanitario. Ahora bien, el punto número 6 habla: cerrando el sitio utilizado como relleno sanitario, ¿puede utilizarse para otra actividad? La respuesta es sí. Y esto dependerá también en el tiempo, ya que mediante monitoreos se determinará qué tan dañado se puede encontrar el suelo. Así que habrá expertos que puedan brindar un tiempo para así realizar actividades dentro de ese relleno y pueda utilizarse para otra actividad. Aquí hay un ejemplo de dos imágenes. La primera es un área que fue un relleno sanitario y en la siguiente imagen es esa misma área pero ya siendo un parque donde se pudo recolectar el PET que se brindaba o que había en ese relleno sanitario y así poder ser reutilizado. Este proceso es en el Parque Cuitláhuac en la Ciudad de México y llevó varios años el poder reconstruir esta área. Sin embargo, puede
pudo volver a utilizar y ahora se considera como un nuevo parque o también como un Chapultepec, ya que las áreas fueron totalmente reconstruidas y eso nos quiere decir que sí puede ser utilizado un relleno sanitario que en su momento fue clausurado. Bueno, pues en la conclusión podemos indicar que en esta actividad pudimos identificar aquellos factores más importantes sobre los residuos y la disposición final que se le brinda